Amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 10 de junio. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy es martes, vino tinto. Esta tarde-noche, nuestra selección de fútbol de mayores se enfrenta en un juego crucial a la selección de Uruguay en este camino dificultoso, pero en el que los venezolanos estamos colocando todas nuestras buenas energías para que nuestra selección de fútbol pueda asistir por primera vez en la historia deportiva nacional a un mundial de fútbol. Así que hoy vamos a estar pendientes de este importante encuentro entre dos selecciones que van a dar, por supuesto, lo mejor de sí mismas para tratar de conquistar la victoria. 3 puntos que serían fundamentales para Venezuela porque nos alejaría en buena medida de nuestro más cercano contendiente, que es la selección de Bolivia, que por cierto, hoy juega con, creo que es con Brasil o con Colombia, no lo recuerdo exactamente en este instante, pero bueno, ya lo vamos a precisar. Lo cierto es que Venezuela en este instante se encuentra con 15 puntos, 4 puntos por encima de Bolivia, y si Venezuela lograse alcanzar la victoria el día de hoy, imagínense ustedes, agregaría 3 puntos más a esa cuenta creciente que podría acercarnos a un puesto en el Mundial de Fútbol. Por supuesto, nos queda fundamentalmente es un puesto en lo que se conoce como el repechaje, que no es una clasificación directa al Mundial, sino que le tocaría a Venezuela competir, de quedar en esa posición, en el 7º puesto, le correspondería a Venezuela competir con otra selección de otro país que aspira también a acudir al Mundial de Fútbol y que no haya clasificado de manera directa. Pero bueno, esos son pasos posteriores. Por lo pronto, el juego más importante al que se va a enfrentar Venezuela es precisamente el de esta tarde, con Uruguay. Ya Venezuela empató en el partido anterior en Maturín con Uruguay. Y ya en el pasado Venezuela ha logrado derrotar a la selección uruguaya. Incluso hubo un juego muy trascendente en el que Venezuela le ganó 3-0 en Montevideo. De manera que podemos considerar que Venezuela tiene posibilidades reales de alcanzar la victoria y, en el caso de que la victoria no se consolide, por lo menos traer un punto mediante el empate. Pero bueno, los invito a que esta tarde-noche estén atentos a este importante certamen futbolístico. Amigos, y como todos los martes, este martes tenemos también nuestra sección habitual Siempre Caracas, que la realizamos, por cierto, a partir de las 2:30, pero en esta ocasión vamos a extenderla a todo nuestro programa, a la hora completa. De modo que nuestros queridos amigos Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, ambos municipalistas, el uno abogado y el otro químico, profesor, educador, van a estar compartiendo con nosotros a lo largo de todo el programa con un invitado especial. Se trata de un matemático. Agregar al abogado, al químico, al profesor de educación media y al periodista que soy yo, le agregamos ahora un matemático. Se trata de Ricardo Ríos, profesor universitario. Bienvenido, Ricardo, bienvenido Carlos, bienvenido Ángel. Gracias, Mari. Hola Ángel y hola Carlos, un placer estar aquí, es sabroso. Además satisfaciendo una curiosidad de infancia, por fin vi la Marina Radio Rumbo. Así es, ahí la tiene. Ya ves, chiquito. 78 años. 75, va para 76 en diciembre. Yo tengo 71 y desde los 0 años, tío. Así es. Carlos, presenta el programa, pues, los temas que vamos a tratar hoy. Tengo la fortuna y el honor de compartir con Rico
Ricardo Rico, conocido en los bajos fondos universitarios, porque además fue compañero, estudió en el Liceo de Racetti, y los racetistas siempre nos identificamos donde estemos, en cualquier parte de Venezuela o del mundo. Ayer tuve un racetista, Manuel Isidro Molina, el Chiro Molina. El Chiro Molina. Él era el presidente del Fue centro. presidente del centro de estudiantes. Cuando yo así es. estudiaba. Estaba Marquina también y había otro dirigente. Vicuña. Vicuña, correcto. La idea de invitar a Ricardo Río es porque él es un buen observador, buen comentarista de los hechos políticos y no es acartonado. Generalmente dispara desde la cintura, como dicen en el oeste, pero siempre una persona preparada académicamente, ha estado siempre en programas de opinión, es considerado un buen analista político y en particular yo estoy bastante confundido con lo que está ocurriendo con los procesos electorales. Soy fanático, porque es mi formación, de los hechos democráticos y del voto como ejercicio supremo, como dice el artículo 5 de nuestra Constitución, el sufragio, y me cuesta colocarme en la acera de los que llaman la atención o de los que se desilusionan, se enchinchorran o se van del país porque no pueden enfrentar las limitaciones que tiene hoy el ejercicio democrático como sociedad. Entonces tenemos un problema bastante difícil entre manos y queremos una voz clara como la de Rico que permita decir qué es lo correcto, ir a votar, no ir a votar, por qué está ocurriendo en Venezuela que hasta se perdía por 30.000 votos y los partidos que perdían reconocían al ganador. Ya tenemos dos periodos, los últimos procesos electorales en el cual evidentemente la razón matemática no fue tomada en cuenta, mucho menos la razón política, y siguen convocando ese proceso frente al cual o uno se pone al margen o uno enfrenta entendiendo que hay un proceso que va más allá de nuestra formación democrática. Así que bienvenido, Ricardo. De una vez creo que podemos arrancar diciendo: es legal, es correcto, es adecuado convocar a mitad de año no, finalizando el primer semestre del año 24-25, un proceso electoral que debía, de acuerdo a la práctica electoral, realizarse en diciembre de este año. Mira, primero que nada, oye, qué gusto estar acá con notados amigos de toda la vida, y en particular Carlito, cónchale, un referente de la vida misma. Uno lo mira mucho, compañero cacique, dirigente sindical, un tótem del periodismo como Mario. O sea, estamos en un buen ambiente como para sentirse exigido. Fíjate, el proceso electoral, la participación electoral, lamentablemente en Venezuela no se rige por periodos establecidos constitucionalmente, sino que se rige por periodos establecidos por una instancia que Enrique Ochoa se ha dado en llamar el Partido Estado, que es la identificación del cumplimiento de los reglamentos que están establecidos en todas las reglas de juego, de la ley de participación, ley de partido político, constitución de la República Bolivariana de Venezuela, digamos que entredoblada, ajustada y apretujada a las necesidades del partido de gobierno. Eso hace que uno vaya adaptando su existencia democrática a esas urgencias electorales del partido de gobierno. La tradición ha sido siempre que uno votaba en diciembre, y hoy pudimos haber estado hablando del sí o no reconocimiento de los resultados del 5 de diciembre. 5 de diciembre fue el primer domingo, creo. Y no, pues nos tocó pelear por el 28 de julio, que si el resultado turbio que ahí ocurrió, con una complicación que la más clara de todas es la matemática, que para nada está clara. Y entonces se ha producido una serie de convocatorias a elecciones, todas ajustadas a las necesidades políticas del PSUV. Eso hay que decirlo como hegemón del gran pueblo patriótico.
que cada vez es menos gran, por cierto, porque es interesante. Y menos patriótico, diría yo. Y menos patriótico, diría. Aquí disparan por la cintura son ustedes. ¿Qué hacer frente a una realidad política que nos es impuesta? Cuando uno participa en política, uno lleva un plan, lo construye, lo va creando, lo va ajustando, va leyendo, va haciendo alianzas, prácticas, incorporación, acciones sociales, organizaciones, organiza. Pero esto de que te acuestas a la medianoche de no sé qué día, terminando de lamer las heridas de la elección legislativa y no has terminado de abrir los ojos cuando ya estás armando las planchas para las elecciones de los municipios, pues nos obliga a tener una dinámica en la cual no estábamos preparados. Eso hay que decirlo. Esto es los únicos que tenían un plan no público, oculto, y que lo van presentando por cuota al país han sido los que controlan el aparato electoral nacional. Eso nos lleva, por supuesto, a participar en unas condiciones no desfavorables, sino francamente adversas. ¿Cómo calificarías tú esa práctica político-electoral del gobierno? Como de un autoritarismo tenaz, cínico y malvado. Pero es porque no tengo adjetivos, a mí no me gustan los adjetivos. Bueno, pero existe por algo. No, eso no puede aceptarse de ninguna manera. Yo tengo una pequeña diferencia con nuestro querido amigo matemático. Pero yo puedo empezar y coincidir. Que los periodos de las autoridades son periodos públicos. O sea, sí, es verdad que el texto constitucional no establece una fecha exacta, pero sí señala, por ejemplo, no deben realizarse conjuntamente las elecciones nacionales, regionales y municipales. Y en el texto de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 82 dice, cuando no coincidan o coincidan, nunca podrán convocarse elecciones en menos 6 meses, ¿no? 6 meses, 180 días, y máximo un año. Esto lo hizo el legislador normal en la Constitución del 61, porque estaba empezando lo que llaman la operación portaaviones. Se elegían primero los presidentes, después los gobernadores, y quien ganaba la gobernación llenaba los municipios de sus líderes, separando los procesos totalmente. Después pero los gobernadores lo ponía el presidente. Después que la COPRE, después que la COPRE logró ese salto, ese paso de 7 lenguas, que es que los gobernadores y alcaldes fueran electos de manera directa. Vivimos un periodo democrático en el cual si tú perdías las elecciones de presidente tenías la posibilidad de luchar por alcanzar unas cuantas gobernaciones o consejos legisladores, y al contrario, y al final podías, cuando tienes líderes locales buenos, acudir a ellos. Yo le pregunto al profesor y a los oyentes, ¿pueden los vecinos de Baruta, de Chacao, de Latillo, por decir alguno, entregar su alcaldía por no tener tiempo de organizar su candidatura? Pero fíjate, para que tome en cuenta también, Ricardo, este aspecto adicional que me parece útil para lo que estabas planteando sobre el tema del periodo de los procesos electorales. Si bien es cierto, no está establecida una fecha para la elección de cada una de las instancias gubernativas, bien sea legislativa, ejecutiva, etcétera, sí está marcada claramente la duración del mandato. 4 años en el caso de los gobernadores, 4 años en el caso de los alcaldes y 6 años en el caso del presidente de la República. Fíjate lo que está ocurriendo ahorita con la elección de los gobernadores. Se acaban de juramentar los gobernadores electos sin que hubieran concluido el periodo de los gobernadores salientes, bien sea los de oposición como los del chavismo, que también resultan recortados en su mandato de por lo menos 6 o 7 meses. De modo que hay cierta, tal como tú decías, hay una suerte de manipulación por razones de índole político-electoral por parte del gobierno en la administración de las fechas en que se realizan los procesos electorales. Yo ayer vi con asombro
vi más bien, no, oí, porque iba en un carrito para la casa, que estaban proclamando a Reyes Reyes. Así es, en Lara, En Lara ayer, sí, con un acto con presidente de la República, y no el Estado. El señor que lee el acta, ustedes, queridos amigos que han sido concejales, imagínate un acta anunciada por un pregón. Hemos agotado la agenda. Eso no existe. ¿Qué es eso? Eso es un acto político partidista, eso no es un acto institucional. Y eso no es un detalle, no es ganas de estar fijándose en tonterías, es que se está identificando el funcionamiento del Estado con las necesidades de un partido. Eso es muy grave. En medio de eso queda el proceso político que vivimos. Tenemos opciones, digamos, no sé, frías. No hacer nada, ver, quejarse con los amigos, resignarse que la tumba cada vez está menos lejos, ese tipo de reflexiones terminales, o participar en las condiciones adversas. Y yo soy de los que cree que hay que participar en las condiciones adversas. Digan lo que digan, los vecinos de Chacao, los vecinos incluso de Katia estarían mejor si primero lo hubieran designado por fin municipio, y segundo, si su alcalde hubiese sido electo o reelecto, si fuese la necesidad, porque la democracia decide quién repite su gestión. De verdad se sentiría mejor Chacao con, ¿cómo se llama la muchachita esa morena que agita mucho a favor del chavismo? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo entre Gustavo Duque y Pedro Carreño, por ejemplo. No, es que hay Iris Varela también he dicho. Hay una muchacha morena, ella, no, que no sé cuál es. sí, que es periodista y tal, que agita mucho en estos días en la red, que vive en Chacao, por eso la nombro. Okay. Esa muchachita y Duque, yo estoy seguro que la población va a estar muy feliz, menos infeliz de que gobierne, que siga gobernando Duque, a que esta señora agarre el Consejo Municipal de Chacao para hacerle los adiós a Cabello, que es lo que ella hace en sus podcasts. Entonces, y como ese está en la gestión local de El Hatillo, pero también Lechería, pero también Maracaibo, pero también Maneiro, San Francisco, Maneiro, Machique, y además hay que decirlo, no, el ser de oposición no es una patente de garantía de calidad. Hay algunos alcaldes de oposición que han sido un desastre, y entonces la población lleva 4 años, 3 años peleando porque se enderecen las cargas en sus consejos municipales, y hoy que le llega el proceso electoral los vayan a tener que decir sus luchas no sirvieron porque hay un pacto en Caracas. Nosotros, digo, porque la oposición también hace sus enredos. Hay un pacto en Caracas y usted va a tener que esperarse 8 años para gestionar, porque nosotros nos acordamos en Caracas. Ninguna de esas dos acciones tiene sentido, ni la anulación del proceso municipal, que es la quintesencia de la democracia en América, porque nosotros somos un estado municipal. Caracas nació, la República nació en un municipio, eso lo ha repetido Carlitos hasta el hartazgo, y aunque no se harta de oírlo, pero lo has dicho bastante, y el proceso de participación de la vida de los ciudadanos tiene que estar ligado al gobierno, por eso al gobierno local. Por eso es tan importante aquella propuesta de dividir Caracas en municipios razonables, municipios gestionables, municipios que tengan incluso identidad cultural. No esa gerrymandering, como llaman, ese movimiento de fronteras de parroquias, donde yo nací en Candelaria, pero mañana nazco en San Bernardino, y a lo mejor pasado mañana soy de Sarría, porque o de Cúcuta. No, pero es que lo hacen, cambian los nombres, cambian la denominación, cambian la representación, y entonces la gestión ciudadana cotidiana queda disuelta atrás de intereses políticos, y sobre todo intereses políticos orientados al control total del Estado. Eso hay que decir. Ángel. Fíjate, yo quiero aprovechar la oportunidad, Ricardo, también de, digamos, en el área de tu competencia, que, digamos, como profesor de matemática y como profesor de estadística, entender, o sea, cómo ya tenemos claro el déficit democrático, el déficit institucional, el poco respeto a la legislación y al municipio, pero también el poco respeto a el hecho científico.
la actual vicepresidenta declaró que no es posible comprender los problemas económicos de Venezuela en base a ninguna teoría, porque nosotros estamos haciendo nuestra propia teoría. En el caso nuestro, las cifras del CNE cerró la página, no ha presentado datos. Yo estuve, Carlos, digamos, un poco la presión para ver cómo teníamos claro quiénes eran los diputados de Caracas. Ya sabemos quiénes son los diputados nominales. ¿Qué otros diputados quedaron? Esos diputados por la lista. O sea, hay un conjunto de vacíos que son extraordinariamente peligrosos, delicados, para el funcionamiento de la democracia, para el funcionamiento del Estado. No sabes, el número de diputados se expandió geométricamente, o sea, creció en una proporción que no tiene correspondencia con la realidad poblacional. Sí. En este momento, por ejemplo, yo puedo coincidir con una cosa que dijo Diosdado Cabello. Creado el Estado Esequibo, ahora al Estado le corresponde crear los municipios. Sí. O sea, como tú dices, aquí siempre fue al revés, se crearon primero los municipios y luego se avanzó hacia el Estado. Entonces tenemos un problema que hay que intentar resolver y ayudar a la gente nuestra, a nuestros vecinos, a los ciudadanos, a entender qué efectivamente qué está pasando. Y yo puse como elemento, bueno, la única manera de entender los problemas de la ciudad y de Venezuela es de la mano de un matemático y de una persona que domine la estadística para poder comprender, porque en el área política y en el área económica se nos hace extraordinariamente difícil. Mi profesión oculta es la brujería, eso quizás te ayudaría mejor a comprender toda esa cantidad de incógnitas que me has planteado allí. Mira, la política tiene decisiones institucionales, decisiones constitucionales y se adapta a realidad. Eso también hay que entenderlo. Yo creo que en el Congreso Nacional, cuando se llamaba así, alguien entendió que era más cómodo que una lista de aspirantes a dirigentes políticos de poco alcance nacional, pero de muchas posiciones un poco extremas, radicales, no importa cómo llamarlas, participaran del Congreso antes que no participaran. Correcto. Entonces eso eran aquellos diputados que eran cocientes nacionales, que eran una cosa calculada con regla de cálculo, no con computadora, y entonces, no, parece un 7, pongo un 4, y en esa estiradera y cogedera se garantizaba la incorporación de dirigentes políticos que era más conveniente tenerlos en el Congreso que fuera de él. Eso, digamos, porque hay un interés superior en todo Estado, que es la paz del Estado que dirige. Y lo que no aspira es que la paz sea producto de una clara aplicación de la justicia, no una arbitrariedad tras otra en la conjugación de las reglas de juego. Yo a veces me siento que me invitan a una partida de basquetbol, donde no me informan cuándo van a inflar la bola y de paso me tapan los ojos. O sea, facilito, pues, un 3x3 ahí, papita. No hay una preocupación porque las reglas del juego se cumplan. Y las reglas del juego favorecen a todo aquel que la cumple. El mejor ejemplo de eso lo vivió el PSUV en el 2015. En el 2015, con el 61% de los votos, con el 58% de los votos, la oposición se adueñó del 75%, más del 65% de los cargos. Eso es una sobrerepresentación. Porque los cálculos son hechos y los cálculos, quien los metió fue el PSUV. Y entonces hicieron cálculos para que todo lo favoreciera a ellos, porque favorecía a la mayoría y se encuentran con que la mayoría no son ellos. Y entonces tuvieron que utilizar artimañas y sortilegios en el Tribunal Supremo, ¿cómo se llama? TCJ, sí, Tribunal Supremo de Justicia. Entonces esa desinstitucionalización en la práctica se traduce en una desmovilización ciudadana, porque ¿a dónde apela uno para que si perdió una elección municipal pueda pelear para ser dirigente de un sindicato si los sindicatos no pueden elegir? ¿A dónde apela uno a pedir que le respeten la organización social que le da la gana de tener en su vecindario porque no está registrado con 3 sellos en un apéndice del PSUV en el cual quieren convertir los consejos comunales? Ustedes saben que los consejos comunales, yo lo he visto en la ley, es tan descarado lo que hacen,
que la estructura que aprobaron en la Asamblea Nacional estos señores coincide con la estructura administrativa del PSUV, o sea, hay un secretario de propaganda, hay un secretario de formación, secretario de relaciones internacionales, te lo juro que lo hay, está escrito, porque copian al carbón la estructura del PSUV. ¿Con cuál intención? Con que la organización social y la partidista sea la misma cosa, porque responde a la misma disciplina. Es decir, eso niega la participación ciudadana, el desarrollo personal de dirigentes sociales para convertirse en dirigentes políticos del país, es decir, debilita la democracia y debilita la institucionalidad. Y eso pareciera un problema solo de políticos, que la gente se meta en la cabeza que un país, mientras menos democrático es, menos real produce. En la medida en que entendamos eso, que la producción es hija, la producción en gran escala, la riqueza, el salario digno, el bienestar y la tranquilidad de la gente depende de una institucionalidad sana, no de una institucionalidad corrompida por ambición. Ok, tenemos que ir a la pausa ya. Bien, amigos, estamos conversando con Ricardo Ríos, matemático, analista político, en el marco de nuestra sección especial de los martes, Siempre Caracas, junto con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Vamos a ir a la pausa porque tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso continuaremos conversando con él y agregaremos a esta conversa la participación de nuestra audiencia, que ya se manifiesta a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas. Ya hay un mensaje, por ejemplo, dice @Marticala3. Felicitaciones al programa por invitar a personas de gran envergadura. Saludos. Caramba, tiene una envergadura grande. No, blanda y chiquita. Vamos a la pausa. Ya regresamos con el periodista Mario Villegas y Ya me voy. Okay. Bien. Vamos a ir leyendo algunos otros mensajes rápidamente, aprovechando que no ha llegado nuestro compañero que va a leer. Fue un chiste, amigas y amigos. Marticala, ya lo saben. Dice @Chirula1954. Buenas tardes. Quería saber si manejan información fidedigna acerca de la inhabilitación del señor Luis Aguilar y si fuese verdad, ¿qué lectura política podría hacerse? ¿Conoce ese caso? Sí, me conozco el caso. Luis Aguilar era la gran esperanza blanca de Baruta y ha hecho una gestión muy interesante, que digo la gran esperanza blanca para los que manejan términos boxísticos viejos, que no sé si eso se maneja ahora, pero era como el sustituto esperado, eso es lo que quiero decir. Y de Darwin González. ¿Es de oposición Luis Aguilar? Sí, él era del mismo partido de... Ellos tuvieron una separación administrativa, no fue una ruptura formal, ni yo me quedo con las casas del partido y usted queda con la foto, sino una... Pero ya no es de fuerza vecinal. No lo sé, eso es lo que no sé, porque sí sé que hubo una ruptura importante y en la gestión hubo una ruptura que fue donde de paralelismo de funciones. ¿Y está inhabilitado? Bueno, él estaba propuesto para ser inhabilitado dentro de ciertos pactos que se habían tratado de armar en Baruta, pero eso fue el año pasado. Hasta ahora no ha avanzado la inhabilitación, pero la espadita de Damocles está... ¿Y por qué un pacto de una inhabilitación? La inhabilitación no lo hace el gobierno. Bueno, pero quien pacte con el gobierno seguramente pidió algún tipo de... Sí, si quieren, no, estamos hablando de las redes. Bueno, quien pacte con el gobierno podría estar interesado en inhabilitar. Esas son la parte que a mí no me gusta, que lo decía antes, de los acuerdos que hacen en Caracas que desconocen. Caracas, bueno, eso es Caracas también, pero digo, acuerdos centralizados que desconocen las realidades locales y las necesidades locales. Él ha hecho una gestión que a mí me ha gustado. ¿Cuál era su cargo? Él era el director general de la alcaldía y creo que fue concejal, pero sí sé que tenía importante, en las entrevistas que él daba siempre rendía cuenta de una cantidad de aciertos en gestión civil de ahí, municipal. Pero, digamos, yo no soy un seguidor de la política chiquita de Baruta, no estoy allí,
pero sí sé que él se destacó de manera importante, pudo haber generado ansiedad entre los que pudieran sentir la presión de la competencia. Ok, vamos a ver qué otros mensajes tenemos. Dice Chirula 1954, ya no pregunto más, señor Mario, me disculpo por preguntar tanto, pero no hay mucho programa como el suyo para expresar con respeto a nuestro pensamiento. Gracias. Bueno, usted sabe que las puertas abiertas siempre en nuestro programa, pero tenemos que escuchar un avance del noticiero. Luego continuamos leyendo los mensajes. Información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: funcionarios de protección civil del estado Táchira se mantienen en alerta amarilla debido a intensas lluvias y bajas temperaturas que se han registrado recientemente en la región. Esto está afectando alrededor de 35 viviendas y más de 15 comunidades. Notirumbos informa: la activista sueca Greta Thunberg, detenida el pasado domingo por Israel junto a otros 12 pasajeros de la flotilla de la Libertad, denunció hoy martes en París, donde hizo escala hacia Suecia, que fueron atacados y secuestrados ilegalmente y trasladados a Israel en contra de su voluntad. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo El Pueblo. Fran Rodolfo Coa solicita con suma urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Por favor, quien desee colaborar, dirigirse urgente al Banco de Sangre del Hospital Vargas de Caracas. Mayor información, llamar a este número 0424-890-6343. 0424-890-6343. Gracias por su atención. Informó Notirumbos. Los 33 minutos hora rumbo, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM. Yo me fui a traer mi 75 años con Venezuela. Seguimos. Y ya no dicen el periódico impreso en la radio. 670 AM. Es una maravilla. 75 años con Venezuela. Nos queda lo de la participación. Sí. Y continuamos, amigos y amigas, en buena hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, larga experiencia, tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, Avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario, cosa muy importante, en el caso en que el paciente o la paciente así lo requieran. Les invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Continuamos conversando con Ricardo Ríos en el marco de nuestra sección especial de los martes, siempre Caracas, con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Voy a permitirme leer algunos mensajes adicionales que nos han estado llegando a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100, para someterlos a la consideración de nuestro invitado y también continuar con las preguntas en el estudio. Dice @León del Valle 62. Exijamos la visita de carácter humanitario de la Cruz Roja a las cárceles donde haya presos políticos, libertad para todos ya. Este mensaje lo recibo habitualmente en exigencia de la libertad de los presos políticos. Es inconcebible que en Venezuela, y en cualquier país del mundo, pero especialmente en Venezuela porque somos venezolanos, inconcebible que aquí haya presos políticos. Por cierto, hoy está cumpliendo 6 meses preso el dirigente exconcejal de Caracas, Jesús Armas. Vi un mensaje que publicó Zairán Rivas, su pareja, y adicionalmente a eso expresa política por largo tiempo. Y también le di reproducir, multipliqué un mensaje en el que se habla de 5 adolescentes que se encuentran presos injustificadamente en este instante en el que estamos hablando en la Venezuela roja rojista. Así que libertad para todos los presos políticos es una exigencia que hacemos todos los días en este programa a través de Radio Rumbo.
Dice @Bermúdez B Conchita. Excelente invitado, gracias. Dice @León del Valle 62, que toma la palabra nuevamente, y dice: organicemos la gran cruzada en defensa de nuestra Constitución. Ahí están contemplados nuestros derechos en todos los órdenes. Me niego a la normalización de tanto atropello a los derechos. Bien, ¿algunos comentarios al respecto, Ricardo? Primero que nada aplaudo la frase del conciudadano ahí que vio lo de rechazar la normalización de la violación de los derechos. Yo creo que esa es la vía de un ciudadano. Nosotros no vamos a normalizar un carrizo que estén cometiendo abusos sistemáticamente. Mira, yo sé de casos de... Fíjate cómo es tan dura la cosa de los presos políticos. Que yo soy diputado y yo he ido a buscar varios. Y lo más conveniente es no decirlo, porque después uno se va y los molestan más. ¿Y tú has tenido acceso a los presos políticos? A dos. Porque en el pasado se podía visitar la cárcel, y ahora no, eso está no, prohibido. No. O lo que yo sí he tenido acceso a sacar a los muchachos, que tengan cuidado, por cierto. Les ponen unas alcabalas, a los que tienen pinta así, hiposa y tal, le ponen una alcabala, los detienen, los llevan a un determinado lugar de reclusión y después empiezan a pedirle plata a la familia. ¿Por qué el tema de los presos políticos, ahora que tú dices que eres diputado, por qué el tema de los presos políticos no ha tenido, por lo menos en el Parlamento, la presencia que debería tener diariamente? Mira, la razón principal es prácticamente la misma por la que no se aprobó la ley de universidades o la segunda discusión de la ley por la convivencia pacífica contra la violencia en las escuelas. Y es que allí hay una mayoría que inventa una agenda y la cierra de manera brutal contra cualquier posibilidad de introducir temas. Sí se han dado bastantes denuncias y, como te decía, uno ha ido aprendiendo a navegar en los intersticios del alicate. Entonces el alicate tiene unos dienticos, entonces entre los dos por ahí se mete uno, porque la cosa no es fácil. Nosotros somos 20 diputados y ellos son 252 ahorita y pasaron como a 280, no sé cuánto fue, pero crecieron. 85. Bueno, y en 285. Claro. Y entonces... 285 en total. El total. Ellos son 256, si mal no recuerdo. Ahí en la la probabilidad nueva. que se hagan 3 más. Ah, bueno. Yo ahí te voy a sacar una cuenta para que tú veas que no perdimos las elecciones, pero ya va. Y entonces uno no puede introducir puntos, porque ¿qué es la política eterna de uno de toda la vida, desde que era chiquitico y estaba en el Racete y para acá? Navidad sin presos políticos, amnistía general. Amnistía general. Y oye, eso no se logra, y es un tema que por ahí no va a salir. Sin embargo, hay que decirlo, eso de meterse por los intersticios, es que por ahí es por uno ha logrado sacar unos cuantos. Los más renombrados son imposibles ni siquiera intentarlo, eso habla un poco de la arbitrariedad también con la que están detenidos, pero por ahí no van a salir. O sea, esa corajudísima mujer llamada Zairán Rivas, que yo admiro tanto, yo incluso le dediqué un artículo cuando yo era columnista de Tacual, le dediqué un artículo a ella, pero la admiro mucho a ella, es una dirigente muy valiente. Ella ha hecho peregrinaciones por los sitios de reclusión, dio una vuelta por la universidad que era como un vía cruz y se paraban aquí, decían un meeting y tal. Y cada vez que eso pasa no facilita la salida del marido, ¿no? Del prometido, no se han casado. Y es triste eso, tú tienes un amiguito diputado, tráelo pues. Entonces se agudiza la represión. Hay que moverse entonces como se mueve una en minoría y debilidad, con mano zurda, con cuidado, porque el objetivo hay un objetivo político que es denunciar la política de presos políticos y la política represiva. Y hay un objetivo humanitario que es sacarlo. Entonces hay que conjugar esas variables para ver por dónde, cuál día y a qué hora usas cuál técnica. No es sencilla la respuesta. Ok, Carlos quiere agregar algo. Sí, no quería... Acerca el micrófono. Totalmente de acuerdo con los comentarios hechos por nuestro amigo y profesor Matena. Pero hay una serie de preguntas que uno se hace. Yo fui concejal por 3 periodos en Caracas. Siempre estaba en minoría. Siempre en la mayoría, pero se respetaba la minoría y éramos presidentes, por ejemplo, fui presidente de la Comisión de Datos
y mercadeo fui presidente de la Comisión de Recuperación de Terreno Invadido. O sea, había una capacidad de negociación democrática. Uno tenía conciencia de que era minoría, pero pedíamos derecho de palabra, Así es. nos anotábamos y nos daban el derecho de palabra. Pero quería decir, ¿cómo hace para involucrar los 335 alcaldes y los 700. Concejales. 2.747 Así concejales, la pegué. 2.747 concejales para no defender los 6 meses de gestión que le quedan. Los derechos subjetivos son derechos. Claro. Ellos fueron electos por 4 años. ¿Quién le va a pagar los monumentos Así es. de el 27 de julio que van a ser suplantados hasta el 31 de diciembre? Porque eso... Los monumentos es lo de menos. No, en última instancia. pero está bien. Pero eso es un hecho material. Correcto. Yo, si soy... El monumento del salario, pues eso Sí, no lo pero- sabe nadie. Si yo soy Goyo Cárima, por ejemplo, concejal de oposición de Caracas, ¿por qué voy a aceptar que se violen mis derechos subjetivos? Es cierto que las formas políticas se adaptan a veces, pero la Constitución establece que son derechos progresivos, no derechos retroactivos. Se pueden mejorar los derechos, son condiciones de progresividad, dice el texto constitucional. Quitarle a los alcaldes, no importa el color que sea, Así es. 6 meses de gestión, 7 meses de gestión. A los gobernadores se los En acaban. el caso concreto de Yotin, compromiso de programa, relaciones con las comunidades, compromisos que han hecho de visitas, de resolver problemas. ¿Qué va a pasar con un nuevo presupuesto del año 2026? ¿Quién lo va a aprobar? Los concejales electos hace 4 años que no tenían su periodo, o unos concejales que acaban de llegar, para el cual no hay ni programa de gobierno ni propuesta del alcalde, porque a esta fecha, junio, julio, el alcalde está obligado a presentar ante la Oficina de Políticas Públicas del municipio su propuesta, su orientación. O sea, ¿cómo van a llegar estableciendo, van a trabajar con el presupuesto vigente o van a hacer un nuevo presupuesto? ¿Cómo se va a discutir la mejor cuenta? ¿De julio para atrás o de enero a diciembre? Son inconvenientes de tipo material. Yo creo que debieran los abogados afilar el lápiz, porque se están afectando derechos personales, además de los derechos políticos, a los que tienen una condición de haber sido electos soberanamente. Agrégale a eso, Carlos, ya para que tome la palabra nuestro invitado. Agrégale a Si eso quieren los que entrevistas. finalmente, por encima del derecho individual que tienen los concejales o los diputados de la Asamblea Nacional o los gobernadores o los diputados de los consejos legislativos regionales, sobre todo por encima de eso, oye, está el derecho de quienes votaron, de las comunidades, de la población de esos estados y de esos municipios que votaron por esos gobernadores, por esos alcaldes, por esos concejales, diputados, a los consejos legislativos y a la Asamblea Nacional, por un periodo determinado, marcado taxativamente por la Constitución. Así fueran demagogos para cumplir un programa. Así es. No, yo estoy de acuerdo. Yo tengo una preocupación que se engancha con esa, y es que yo creo que estamos en presencia de una promoción profunda del desencanto del ciudadano con su institución, el voto, el municipio, la lucha democrática, la opinión pública, el derecho a protestar y manifestar, la educación pública. Y eso debe tener un objetivo superior. Que es uno solo, es el control, es el autoritarismo, es el control total del Estado, es desplazar, evitar, impedir que surjan nuevas formas de gestión ciudadana para el control del Estado. La democracia es eso, el avance de los derechos humanos es para eso, el avance cultural es para eso. Mira, todo el mundo habla del Partido Comunista Chino y la falta de democracia en China, pero la gestión de los cantones, de los ciudadanos en las organizaciones económicas, políticas y sociales de China son bastante más democráticas y participativas que los consejos municipales en Venezuela. ¿Por qué? Porque no les controlan el presupuesto.
Venezuela, aquí tú vas a ejercer política municipal y un funcionario no le da la gana de soltarte una partida para agua, una partida para basura, una partida para transporte, una partida para salud, para educación, para la luminaria, la luz pública, la seguridad, el alumbrado, esa es la palabra que buscaba. Hermano, no lo hace y te vas a estar quejando en el bar de la esquina, ese tipo no me da plata. No tienes ni siquiera mecanismo para ejercer la protesta. Entonces están desinstitucionalizando la democracia y esa es la pelea que hay que hacer. Yo por eso es que llamo a votar y yo voy a votar, porque yo creo que el voto es el principal instrumento de trabajo, de cambio de los ciudadanos, porque fundamentalmente el gobierno se ha dedicado a debilitar esa institución, porque nos ha convencido de que votar es una tontería, de que ellos votan y ponen la cifra como sea. Incluso siendo eso es verdad, hay que ir a votar para que eso se enderece. No dejar como igual no podemos permitir que se desnaturalice la función municipal, desconociendo sus lazos naturales. Igual no podemos aceptar que ninguna institución se desnaturalice. Las escuelas son para clases, la medicina para curar y las elecciones para votar. Ricardo, tú dijiste algo muy importante en el inicio del programa. Hablaste del 28 de julio y unos resultados, no recuerdo la expresión que utilizaste. Nadie recuerda esa expresión. No recuerdo la expresión que usaste, pero lo cierto es, no, porque dijiste algo, resultado confuso, no recuerdo cuál fue la palabra que utilizaste. Pero fíjate, ya prontico se va a cumplir un año el 28 de julio. Sí, señor. Me gustaría saber, tú como parlamentario, no había dicho que tú eras diputado, eres diputado efectivamente, ¿qué piensas acerca de esta mora que tiene el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, con la Constitución, con la soberanía popular y encima de eso, hasta con el propio Tribunal Supremo de Justicia? Porque la sentencia del TSJ le pide al Consejo Nacional Electoral que publique los resultados desglosados del 28 de julio. ¿Cuál es tu planteamiento en esta materia? El que ha sido desde el comienzo, mira, lo dije lo quise decir por lo menos a lo largo de esta agradable entrevista, y es que el funcionamiento natural de las instituciones, eso que la gente con cierto grado de angustia llama la transparencia, eso no se le puede exigir a nadie. Usted cumple las leyes y eso es lo transparente, debería estar presente en cada una de las cosas. Yo no sé por qué a esta altura uno no pueda hacer, o sea, sí sé, pero no sé, por qué a esta altura uno no puede hacer una planificación electoral, de con quién me alío, en cuáles mesas afinco la movilización, cuáles municipios me convienen más que otros, porque no hay datos. No hay datos. O sea, pero eso también pasa, querido amigo Mario, con la economía. ¿Tú te has dado cuenta de que aquí no se puede medir la inflación? No, bueno, o sea, hace rato que el Banco Central dejó de hacerlo. Yo he tratado de estudiar una corriente muy divertida de la economía, pero la he tratado de estudiar estadísticamente, no como economista, porque no lo soy, que en algunos lados llaman economía sumergida. Correcto. Porque tiene mucha influencia y además, bueno, si piensan lo que le hizo el narcotráfico a la Colombia de los 80, podrán entender cuánto Porque podría... está pasando ahorita en Ecuador. Y lo que empezó a pasar en Ecuador. Pero te estás alejando de la No, pregunta. ahí voy. No, que nada. Bueno, esa es viveza. Pero ahí está tú, pues. Pero entonces, la orientación de la función pública, esa economía sumergida, no puede tener una representación política en las elecciones sumergidas. De que no me había alejado, sino que tú eres impaciente. No, es que nos quedan 5 minutos. Bueno, termino. Yo te exijo, da vergüenza tener que decir eso, pero ¿cómo es que un poder del Estado no cumple con otro poder del Estado? Si uno necesita la información estatal para cada actividad de la vida, el Estado es de los venezolanos, el Estado no es del PSUV. ¿Ustedes han hecho esa exigencia en el Parlamento? Sí, como no, eso se pasó por escrito. En el Parlamento no, en el propio TCJ. Sí, eso se pasó y se pidió esa claridad en las mesas de negociación para cambiar las leyes electorales que se presentaron en la Asamblea Nacional, que la convocó Jorge Rodríguez y fue bastante más gente que lo usual. Ahí se planteó también
No tiene sentido un proceso electoral que no sea controlable por la ciudadanía para que la ciudadanía reciba la información clara y precisa. Si no lo hacen, están promoviendo la desconfianza en el CNE para que el ciudadano se abstenga, debilitando la fortaleza del voto, debilitando las instituciones democráticas. Esa es mi opinión. Bien, Ángel, querías decir algo. Fíjate, en el año 1998 se construyó el último embalse que proporcionaría la posibilidad de resolver los problemas hídricos de la ciudad. Ciertamente, cuando nosotros planteamos los déficits democráticos, los déficits institucionales, también tenemos que plantear el problema de los déficits de los servicios. Antes de comenzar el programa, Mario hacía una inquietud en relación a la posibilidad del aumento, o sea, de sincerar el precio de la gasolina y ponerlo a 0.75. Bueno, uno entiende. Mario, yo lo que digo es un rumor que hay. rumor, No que yo lo... Ay, qué horror. No, yo no estoy diciendo eso. pero así Yo lo que es. estoy es preguntando si efectivamente ese rumor... Te van a hinchar. No, es que yo, por Dios, al contrario. Totalmente en contra de un aumento de la gasolina. La observación, pero cuando yo digo poner los pies en la tierra significa, bueno, que hay esa realidad del agua, esa realidad de la luz, esa realidad de la calidad de los servicios. Por ejemplo, en este momento se resolvió el problema del internet de una manera no legal, en el sentido de que las tarifas se actualizan en función del primer mes del mes anterior. Sí. O sea, yo pago mayo, en junio pago lo de mayo, y así sucesivamente, porque si no las cableras se iban. Entonces hay un problema, aparte de institucional, un problema de déficit de servicios. ¿Qué puede hacer el ciudadano ante ese proceso de indefensión? Fortalecer su municipio, hermano. Por eso es que a mí me preocupa que debiliten al municipio, porque es que en la medida en que tú alejes al ciudadano de la toma de decisiones, el poder no puedo decir se apodera, el poder se adueña de todas las acciones de la vida cotidiana, y vamos a terminar pidiendo permiso hasta para rezar el rosario, si eso fuese inconveniente. Eso es el problema de por qué la democracia es la mejor vacuna contra las aspiraciones autoritarias, es la mejor vacuna contra las aspiraciones totalitarias. Participación ciudadana efectiva, es decir, que lo que el ciudadano pida y exija tenga respuesta, así sea no. Pero no puede ser la ignorancia, porque la ignorancia de la solicitud ciudadana va destinada a decir no vale la pena pelear, no vale la pena hacer nada, esta gente son dueños del poder y al gobierno no le gana a nadie una demanda. Esa forma de pensar, que no es reciente en Venezuela, la han tratado de convertir en ideología oficial. Contra eso hay que levantarse, como se levanta uno toda la mañana con calma, a hacer acción política, trabajo y tomarse una cervecita con los amigos de vez en cuando. Bien, muchas gracias Ricardo Ríos, matemático, profesor universitario, diputado a la Asamblea Nacional, y también gracias a nuestros compañeros Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, municipalistas, con quienes siempre los martes tenemos nuestra sección Siempre Caracas. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Y también, por supuesto, a quienes han participado a través de sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes, a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100. Bueno, hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todas muy buenas tardes y arriba la vino tinto. Arriba.